Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos la reunión de los chones y bueno, pues les saludamos a todos ustedes, les decimos que Dios les rebendiga en esta noche. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Pues y ya empezando esta reunión, vamos a empezar orando. Ahí donde estamos, vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Papito Santo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, papá, con todo lo que tú haces día a día por nosotros, con todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, papito amado, por todo lo que has estado haciendo en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes en este tiempo a hacer tu voluntad con tu poder. Que nos ayudes, Señor, a hacer lo tuyo, Señor. Que nos enseñes a buscarte cada día más, Señor. Que todo lo que vayamos a hablar en este día sea lo tuyo, papá, sea lo que tú quieres que hablemos, que lo que tú quieres que digamos, papá. Enséñanos a buscarte de todo corazón. Enséñanos a hacer tu voluntad, papá. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo, toda fuerza de maldad, todo demonio inmundo que ata este lugar. Suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Se va al abismo en el nombre de Jesús. No tiene arte, no tiene parte en nuestras vidas. Se va al abismo en el nombre de Jesús. Sales de este lugar, sales, suelta nuestras vidas, suelta esta casa, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Gracias por este día, Señor. Bendecimos tu santo y precioso nombre y te pedimos, Señor, que tú nos guíes y abre los oídos de mis hermanos y abre nuestros oídos también para escucharte, y cubrimos con tu preciosa sangre toda la transmisión y a cada uno de mis hermanos que están aquí y que están en sus casitas. Gracias, Padre amado, y junto a ti empezamos la reunión en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya en esta noche iniciamos la reunión recordando que en estas noches hemos seguido hablando pues de lo que Dios va diciéndonos. Pues realizamos el programa el día de ayer pues hablando de muchas cosas que son preciosas. El día de ayer pues veíamos pues ciertas cosas que Dios nos iba mostrando y pues viendo todo lo que Dios nos va abriendo en la palabra, que nos hablaba de las riquezas, y las riquezas que muchas veces nosotros pensamos que son solamente materiales, que a veces están ahí, pero pues nos decía la palabra de Dios que no solamente son materiales, sino todo aquello que nosotros consideramos como riquezas, y que pues si ponemos la confianza en eso vamos a quedar pues mal, definitivamente mal, vamos a quedar como que aullando, como que sufriendo por todo eso. Pero pues si nosotros de verdad confiamos en Dios y aprendemos a hacer la voluntad del Eterno, pues esto va a ser muy diferente. Así que pues veíamos ayer que no debemos confiar en nuestras riquezas, en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría, en todo aquello, sino que debemos volvernos hacia Dios. Todo eso lo veíamos el día de ayer, pues entendiendo que Dios quiere en este tiempo de verdad que nosotros vayamos por la santidad, vayamos no por las riquezas pasajeras, no por el mundo, sino pues obedeciendo al Eterno, obedeciendo al Padre. Pues de todo eso estamos hablando. Camino a la santidad, diría, camino a ser Kadosh, porque en este tiempo Dios nos está pidiendo de verdad que nosotros vayamos pues en camino a eso, y pues Él nos está enseñando todo esto. Y bueno, pues ya ha terminado el Shabbat, iniciando pues una nueva semana, y también pues recordarles que pues es una de las últimas semanas del año del calendario hebreo. Ya falta poquito para el nuevo año en el calendario hebreo, y pues sí, ya con todas las ganas de empezar también pues un nuevo año, ¿no? Con todo eso, pero esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shabu Tov a todos, que tengan una buena semana, que hayan pasado un buen Shabbat, que de verdad lo estén pasando con el Espíritu Santo, lo estén compartiendo con Él, estén haciendo todas las cosas a su lado, estén compartiendo desde el momento en el que despiertan hasta el momento en el que están entrándose a dormir. Incluso en sus sueños pueden entregárselos al Señor, pueden compartir tantas cosas con el Espíritu Santo. Y tenemos que aprender que esa es la forma en la que tenemos que vivir cada uno de nuestros días, cada segundo, cada minuto, agarrados de Él, porque tenemos que entender que si no estamos con Él, si no estamos a su lado, si Él no está con nosotros, si Él no está sujetándonos a cada instante, entonces no vamos a poder seguir caminando, no vamos a poder seguir por esta vida
porque tenemos que entender esa dependencia del Señor. Tenemos que entender que Él nos ha creado para que vivamos a su lado, que Él nos ha planeado para que podamos estar junto a Él toda la eternidad. Y creo que es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado, esta oportunidad de conocerle, la oportunidad de hablar de Él, de decirles a las personas que Él de verdad nos está buscando, que Él nos está llamando a todos, a cada uno de nosotros nos está llamando, nos está buscando para que de verdad podamos cumplir ese propósito por el que Dios nos ha traído a esta tierra. Y lo mejor es que ha sido Él que el que nos ha llamado, ha sido Él el que nos ha buscado. Nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer todo lo que Él nos diga, a ser, a estar firmes, a ser fieles, a ser leales con todo lo que Él nos diga, para poder llevar una vida como a Él le agrada. De verdad, llevar una vida como a Dios le agrada, pues eso es lo que en este tiempo estamos viendo. Y pues en estos días, pues nosotros hemos estado viendo pues muchas cosas de parte de Dios. Precisamente el día de hoy pues hemos estado en un día de Shabbat, un día precioso, y pues hemos estado revisando lo que es la parashá, ¿no? Y pues parte de lo que es la parashá, pues alguno dirá, pero ¿qué es eso de la parashá? Pues bien, vamos a ir aprendiendo poco a poco acerca de esto, pero pues lo único que les podemos decir por el momento es que pues la parashá es una parte de la Biblia, básicamente de la Torá. Pues la Torá pues la dividen en, se encuentra hay 4 partes, y cada una de esas partes pues es una parashá, ¿no? Pues cuando decimos la Torá hablamos del Pentateuco, es decir, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y pues una de esas partes, digamos, en las que se divide es precisamente la parashá, y hoy día veíamos pues una parashá interesante. Exacto, el día de hoy estábamos compartiendo justamente la parashá número 21, que corresponde a esta semana, y bueno, a la anterior semana, correspondía a la anterior semana, y justamente, como lo decía Amparo, es la Torá, la han dividido en 54 partes, para que durante todo un año, en las 54 semanas que tenemos en el año, se pueda leer la Torá completa. Es decir, puedas leer la Torá una vez al año. Y esto es interesante porque de verdad se puede compartir la palabra de Dios tal vez algunas personas dicen, pero si cada año vamos a leer lo mismo, entonces después de unos cuantos años ya no vamos a tener nada más que compartir, no vamos a tener nada más que aprender. Y en realidad no es así, porque esta palabra de Dios la tenemos ya bastantes años, desde que se ha escrito, desde el tiempo de Moisés ya la gente lo leía, aprendían muchas cosas de él, y vemos que hasta el día de hoy aún nos falta muchas cosas por aprender, aún estamos revisando muchas cosas que de verdad nos sorprenden. El Espíritu Santo abre muchas veces su palabra y vemos que sí tenemos mucho que aprender, sí hay muchas cosas que podemos seguir extrayendo de las Escrituras, y si no fuese por el Espíritu Santo no entenderíamos nada. Y lo interesante de la parashá del día de ayer era justo que estábamos hablando del Ki Tisa, que bueno, tiene diferentes traducciones, cuando hagas un censo, o tal vez la más acertada o la más adecuada es cuando se levante. Y algo que me gusta de la forma en la que han ordenado las parashas, bueno, no la han ordenado, sino la forma en la que se ha dividido, es que el nombre de cada parashá es la primera palabra con la que empieza. Por ejemplo, la parashá número 1 empieza en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, y empieza con las palabras en el principio. Si revisamos la Biblia hebrea, empieza con la palabra Bereshit. Entonces la parashá de esa semana justamente se llama Bereshit. Y así va avanzando en todas las partes en las que se ha dividido hasta que llegamos justo lo que habíamos leído ayer. Y ese versículo, esa parte de la Torah empieza con esas palabras. Cuando hagas un censo, o cuando tomes cuenta, o cuando cuentes, o cuando se levante un censo, tiene diferentes traducciones, pero no necesariamente es el título de todo o el resumen de todo lo que está hablando esa parte de la Torah, sino simplemente son las primeras palabras con las que empieza esta parashá, que es una parte de la Torah. Es bien interesante cómo pues sucede eso, y más bien la semana pasada
pues veíamos la parashá Kitisa, que pues venía desde Éxodo 30:11 a Éxodo 34:35, o sea, son bastantes cosas para ir leyendo, pero pues nosotros nos quedamos, la verdad, en la primera parte, que ha sido muy, muy interesante, ¿no? Habíamos visto pues que decía lo siguiente, decía, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Bueno, dice, ¿no? Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Pues eso es lo que habíamos leído y pues aquí pues hay varias cosas que estábamos viendo en en la tarde de ayer, en ayer, y pues veíamos que son muchas cosas que nos llevan, digamos, a ver lo que Dios tiene para nosotros. De principio, pues lo que primero empezamos a ver es que empieza diciendo que cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, básicamente realizar un censo, ¿no? Irlos contando. Y pues veíamos que muchos dicen que pues no es bueno hacer los censos, que no es bueno contar a las personas y que por eso pues en lugar de hacer un censo lo que se hacía es, y esto es lo interesante, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, escuchen eso, el rescate de su persona cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Entonces pues antes de ver este asunto, pues lo que pasaba es que se realizaba un censo, pero pues para realizar el censo, en lugar de ir contándolos uno por uno, pues lo que se hacía era contar las monedas, ¿no? Y en este caso se les daba medio shekel por persona, de mayores de 20 años, ¿no? Sí, justamente eso es lo que menciona esta parte. Y es interesante esa pregunta que decías cuando muchas veces pensábamos que hacer un censo era algo que estaba mal, era algo que no se debía hacer. Y yo alguna vez me pregunté lo mismo porque siempre cuando hablamos de censo, el ejemplo que tomamos es el caso de David, cuando se le había ocurrido hacer un censo y contar la cantidad de hombres que tenía disponibles para la guerra. Y vemos que Dios se molesta por esto y envía una plaga, envía una mortandad sobre Israel y mueren bastantes personas a causa de todo esto y de ahí simplemente se nos ha quedado a nosotros esto de que simplemente no hay que contar a las personas, no hay que hacer nunca censos porque está en contra de Dios y a Dios le desagrada que hagamos censos. Pero aquí, si vemos bien lo que está pasando y si revisamos algunas otras versiones en las que se menciona, por ejemplo, la versión de la palabra de Dios para todos dice: el Señor le dijo a Moisés, y no estamos hablando de cualquier Señor, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jehová, de Adonai, y cuando vemos esta es una orden directa que le da Moisés, y dice: el Señor le dijo a Moisés, haz un censo de los israelitas para saber cuántos hay. Entonces no es algo que se le ha ocurrido a Moisés, no es algo que se le ha ocurrido a cualquier persona, a cualquier líder o a alguno de los israelitas, sino era una orden de Dios. Y vemos que de verdad Dios estaba pidiendo que haya un censo, que se sepa el número de las personas. Y lo interesante es que, a diferencia de lo que había pasado con David, aquí era Dios el que estaba pidiendo el censo, no era alguien que se le estaba ocurriendo. Y aquí vemos la diferencia en, como lo decíamos en la tarde, más allá del censo, lo que a Dios le interesa es las intenciones con las que se vaya a hacer este censo. Eso que dices es muy cierto, porque pues muchas veces pensamos, no, definitivamente a Dios no le gustan los censos. Pero pues ya lo decías tú, pues más allá de hacer un censo, es decir, de contar personas,
pues lo que pues le importa a Dios en realidad es la intención con la que hagamos las cosas. Y esto nos lleva a pensar que en todo lo que hagamos, no solo importa lo que hagas, sino importa la intención con la que hacemos las cosas. Porque pues vemos en el caso de David, y alguna vez lo habíamos hablado aquí también, que cuando pues realiza un censo, lo hace David para ver más o menos con cuánta caballería, con cuántas personas, con cuánto ejército contaba. Cuando la Biblia nos muestra, y lo hemos visto esto, pues en estos días muy bien, que con un pancito puede destrozar todo un ejército. Nos referimos a Gedeón, o sea que con uno o con muchos o con pocos, o sea, puede destrozar ejércitos. Entonces, lo que nos muestra que nosotros no debemos confiar en nuestras fuerzas, no debemos confiar en lo que nosotros poseemos, no debemos confiar en que tenemos un ejército muy grande o algo así, sino pues confiar simplemente en Dios. Y el asunto de David pues no era porque había hecho un censo, sino porque la razón porque lo había hecho es como para decir, oh, tengo un ejército muy poderoso que puede combatir. Entonces nos damos cuenta pues que no es precisamente que el censo esté mal, sino que pues lo que le molesta a Dios es que de verdad nosotros vayamos a confiar en nuestras fuerzas antes que confiar en Dios. Por eso es que pues incluso en las cosas que hacemos en casa, pues es tiempo de no confiar. Hay mucha gente que, por ejemplo, confía en lo que gana, ¿no? Y dice, ay, yo me trabajo trabajando, no sé, hago tantas cosas y pues y tiene que alcanzar y yo mantengo esta casa, qué sé yo, tantas cosas que a veces pues uno empieza a decir, pero no se da cuenta que quien da la provisión y quien multiplica las cosas es Dios. Pues yo he estado viendo en ese tiempo y recordaba que pues en esta temporada específicamente pues hemos comido, no se imaginan, cebolla como nunca y veía que la cebolla no se acababa y yo les comento pues a veces nosotros siempre compramos cebolla digamos por carga, o sea por una gran cantidad y pues resulta que normalmente sabía acabarse, pero pues empezamos a ver y decimos, wow, ¿cómo es posible que de todas las cosas que más habíamos comido, comamos más cebolla que nunca y no se vaya a acabar la cebolla? O sea, ahora ya hemos comprado otra carga, pero todavía sigue habiendo la cebolla de la anterior y uno dice, pero ¿cómo puede seguir habiendo cebolla si hemos comido? Entonces nos damos cuenta que pues aún en las cosas mínimas Dios va multiplicando todo. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios y no confiar en nosotros mismos, pues vamos a ver este tipo de cosas. Porque cuando nosotros confiamos en nosotros, pues ahí es el problema. Entonces yo creo que no se refiere solamente a un senso de que le molesta, sino en realidad le molesta a Dios que nosotros confiemos o contemos o vayamos a hacer ajustes como para, pues con nuestro intelecto pensar que nosotros podemos. Y eso mismo pasa en muchas áreas de nuestra vida. Por eso es que decimos que no es que pues el censo esté mal como algunas personas pues dicen, sino que pensamos que lo que importa realmente es la profundidad de por qué se hacen las cosas. Y eso de verdad es importante. Sabemos que Dios examina nuestros corazones si nosotros se lo permitimos. Él puede ver lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, las intenciones que tenemos. Y es importante que estas intenciones de verdad puedan estar de acuerdo a lo que el Señor quiere, de acuerdo a su voluntad, a las cosas que a Él le agradan, porque si bien tal vez aquí estamos hablando del caso de cuántos soldados tenemos disponibles para una guerra, es importante que notemos que esto lo hacemos en muchas ocasiones, en cuanto hemos estudiado para un examen, que por más de que estudies, puedes estudiar todo lo que quieras, pero si no lo haces con el Señor, entonces también va a ser en vano. No es que te vayas a aplazar, ¿no? Sino que es mucho mejor que lo hagas con el Señor. Es más importante que lo hagas confiando en el Señor que confiando en tu propio conocimiento, que confíes en tu propio dinero, que confíes en tus propias fuerzas. Y este es el problema en realidad, que de verdad puedas confiar en lo que tienes, en lo que eres o en lo que sabes. Y cuando haces eso, cuando haces las cosas de esa forma, en realidad te estás haciendo a un lado a Dios, le estás diciendo que no le necesitas. Es como si quisieras demostrarle a Dios mismo que tú puedes solo, que no te hace falta Él. Y este es en realidad el principal problema de esto. No se trata de lo que haces o lo que dejas de hacer, sino en realidad de las razones por las que haces las cosas. Y aquí es importante que entendamos que tenemos que hacerlo todo como para el Señor, todo para agradarle a Él. Y eso va a marcar gran diferencia, como aquí vemos el caso de Moisés, en la que el Señor mismo es el que le está pidiendo que haga un censo, y a diferencia de David, que se le ocurre hacer un censo y simplemente porque su confianza estaba
en saber cuántas personas disponibles tenían para la guerra y si eso le alcanzaba o le bastaba o era suficiente para poder levantarse en contra de otros reyes. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta para que nosotros de verdad no volvamos a confiar en nuestras propias fuerzas o en nuestro propio conocimiento o en nuestro propio dinero, sino que vayamos a confiar en lo que Dios nos diga, en la palabra que el Señor nos ha dado, para que todo lo hagamos para agradarle a Él. Que todo lo hagamos para agradarle a Él es importante. Y bueno, pues aquí veíamos, como dice la versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos, haz un censo de los israelitas para saber cuántos hay. Entonces veíamos que Dios le dice pues eso, pues aquí a Moisés siempre, y le dice lo siguiente: siempre que hagas un censo, cada persona debe pagar un impuesto por sí mismo al Señor, para que nada malo le suceda al pueblo cuando se haga el censo. Entonces, pues cuando nosotros empecemos a leer este asunto, pues vaya un montón de preguntas en nuestra cabeza, ¿no? Porque primero, ok, está bien, el censo vale, pero pues ¿qué vamos a ir haciendo con todo lo que dice? Porque dice que cada persona debe pagar un impuesto por sí mismo al Señor. Un impuesto, o sea, había que pagar algo para que nada malo le suceda al pueblo cuando se haga el censo. Entonces uno empieza a decir, entonces tiene que pagar una persona dinero al Señor. Pues eso es lo que está pasando, porque pues si seguimos leyendo nos dice cuánto debe pagar cada persona. Y podemos ir viendo en Éxodo 30:13 dice, todo el que sea censado pagará, pues aquí nos dice 5 gramos de plata pesados conforme a la mitad del peso oficial del santuario, que es de 10 gramos. Estos 5 gramos de plata son una ofrenda al Señor. Y bueno, pues en otras versiones, pues aquí nos dice medio shekel, ¿no? Básicamente, lo que dará cada uno de los que han de comprender el censo será medio ciclo del peso del ciclo del santuario, que es de 20 guerras. Medio ciclo será el don a Yahweh. En otras palabras, estas son unidades de conversión, pues que básicamente nos está diciendo medio ciclo aquí, que es medio shekel. Porque decimos shekel, pues la versión K2 dice eso, ¿no? Medio shekel. Y pues también porque el shekel es la moneda oficial de Israel, ¿no? Desde ese tiempo, y pues ahí vemos cuánto se tenía que pagar. Pero pues yo creo que ver en este día esto que se nos dice, o sea, cómo pasaba esto. Pues resulta que lo que se hacía básicamente en este tiempo era pues que toda persona que era mayor de 20 años tenía que dar medio shekel. No importa cómo era esta persona, o sea, esta persona podía ser gordita, bajita, rica, pobre, mujer, varón, sin importar cómo era, pues después de que tenía 20 años, pues esa persona tenía que dar medio shekel, medio shekel. ¿Y para qué? Pues tenía que hacer eso. Y eso está bien explicado en Éxodo 30:15, que dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces uno dice, entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que dar. Y pues si se acuerdan, cuando se celebra, por ejemplo, pues una de las fiestas que es Yom Kippur, pues en ese tiempo, antes de lo que es ahora, pues en aquel tiempo lo que tenían que hacer era pues comprar pues ofrendas, o sea, matar ovejas y todas las cosas que están escritas en la Biblia. Y para eso pues todo este dinero se utilizaba. Entonces básicamente el censo del pueblo se lo hacía contando las monedas, ¿no? Y pues podía pasar que alguna persona no haya puesto su medio shekel. Entonces, ¿qué ocurría? Pues era como que no existía, ¿no? Si no dabas tu medio shekel, no existías. ¿Por qué? Fíjense lo grave que es esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el día de Yom Kippur lo que se hacía era, se presentaba ofrenda delante de Dios y se hacía expiación por vuestras vidas, o sea, por las vidas de ellos. Entonces, no era que se colocaba el dinero directamente delante del altar, sino era que con ese dinero pues podían comprar, digamos, todo lo que es para la expiación, que era por todo el pueblo, por cada cabeza de hogar, por todos ellos, digamos, por todos los que se presentaban delante de Dios. Y pues si alguien pues decían, pero ¿para qué yo voy a poner medio shekel? Mejor me hago a los locos y no pongo. ¿Qué pasaba? Entonces su nombre no era presentado para expiación, y por lo tanto, como no era presentado para expiación de pecados, sabemos lo que la Biblia dice, que la paga del pecado es muerte. Entonces, pues evidentemente, pues sucedía lo que nos dice aquí, que pues si alguien no pagaba eso, iba a tener maldición, ¿no? Además, algo importante es que esto tenía que hacerse de forma personal. No podía ir alguna persona a querer pagar tu rescate o pagar el papá de familia por todos los hijos o por su esposa y hacer
un descuento por docena, no se podía hacer, era algo personal. Cada uno tenía que pagar por su propia vida y esto está escrito en el Salmo 49:7. Lo que nos dice el Salmo 49:7 es lo siguiente: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. O sea, que este dinero, escúcheme bien, este medio shekel que se daba, ¿era para qué? O sea, era para, pues precisamente para hacer un rescate. Y ahorita vamos a entender cómo era eso del rescate. Porque pues alguno dirá entonces, ¿de dónde consigo mi medio shekel para rescatar mi? Porque dice para que rescate su alma, ¿no? En las versiones que hemos ido viendo. Y alguno tal vez ya está pensando, pues si es así, entonces fácil, voy a agarrar mis medio shekel. ¿Cuánto equivale un shekel en bolivianos? Y pues vamos a pagar. Pues no es así, ¿no? Uno puede pensar de esa manera, pero pues ahora vamos a ir viendo que no se trata de eso. Pues, pero ahí vemos, y imagínense, es bien interesante lo que vemos en Salmo 49:7 que dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Es decir, que pues no podía hacerse en masa, como decía Daniel, no había descuento por docena. Exacto, no se podía hacer por otra persona, era algo que tenía que hacerse de forma personal. Cada persona que quería estar considerada en las listas, en los censos, tenía que ir, presentarse y pagar su rescate por sí mismo, como lo habíamos dicho. Tenía que hacerse de forma personal y esta persona quedaba, como lo dice la Biblia, para que no haya plagas, para que no haya mortandad en la tierra. Esto es importante porque bueno, es extraño que suene esto, como lo decíamos al principio, que haya que pagar por tu rescate y que además tengas que pagarle a Dios por tu vida, y suena extraño. Además que si vemos en la versión hebrea, aquí no dices simplemente que uno está pagando por su vida o por su persona, sino lo que exactamente dice es que está pagando por su alma, está pagando por el nefesh, si no me equivoco. Exacto, nefesh, pues cuando uno empieza a hablar del alma, pues precisamente en el hebreo pues nos dice nefesh. Entonces uno se queda así como que, entonces, ¿qué? Voy a pagar por mi alma. Y pues yo recuerdo que alguna vez habíamos visto pues un teatro en el que ocurría, digamos, precisamente esto, ¿no? Se subastó un alma, alguna vez lo han debido ver, lo habíamos hecho también en alguna ocasión y pues esperemos si en Dios se da que alguna vez se vuelva a hacer el teatro, pero pues resulta que y pues en esta subasta de un alma se empieza a vender, ¿no? Y se tiene ahí un alma y de repente se empieza a subastar y para que alguien vaya a pagar. Y uno dice, pero entonces, ¿en serio se puede comprar el alma? Pues ya estamos viendo que aquí nos está diciendo, pero pues vayamos a entender cómo es que se puede comprar el alma. Si vemos un poquito lo que dice Salmos 49:6, pues nos empieza a dar ya algunas luces de todo esto, de cómo entender esto que estamos hablando, porque dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces, pues aquí nos está diciendo algo que nosotros empezamos a ver, o sea, pues no hay forma, digamos, de que alguien pueda redimir al hermano, ni pueda dar a Dios a su rescate, pues es algo que debe hacerlo cada uno, pero además podemos ver que ni siquiera una persona podría, con todo el dinero del mundo, pues, o con todas sus riquezas, podría comprar una redención, porque la redención de su vida es de gran precio, y no lo logra jamás. Entonces, ¿cómo es que aquí vemos que con medio shekel uno puede pues de repente comprar su alma? ¿Y cómo es eso? Entonces pues empezamos a entender algo que es sumamente importante. Pues en el hebreo pues, empezamos a ver que el shekel, que el shekel, la palabra shekel, pues también se dice que pues en el alfabeto hebreo pues todas las palabras tienen un número, y pues si sumamos, digamos, los números de la palabra shekel, pues sale exactamente el mismo número que la palabra nefesh, que nos decía Daniel. Entonces es como un equivalente, no diría igual, pero es un equivalente. Y pues básicamente es como si con eso se pagara, digamos, el alma. Entonces uno dirá, entonces con eso ya se pagaba. Pues no, porque lo que se hacía en realidad era comprar, ¿qué? Comprar, digamos, la ofrenda para hacer la expiación. Pero esa expiación entonces pues tiene mucho que ver con lo que se iba a pagar para la redención del alma, que representaba esa expiación. Pues todo lo que se hacía en Yom Kippur pues representa lo que Yeshua ha hecho por nosotros.
Es decir, que Él también ha puesto y ha pagado ¿qué? Con su alma por la redención nuestra. Básicamente, nosotros que pues empezamos podríamos poner el medio shekel más el medio shekel de Él, ¿qué hace? Un shekel entero, que en realidad pues es lo que viene a pagar la redención. Básicamente lo que les estaba diciendo en ese tiempo es algo profético, les estaba hablando de lo que Yeshua iba a hacer, porque no hay manera de que nosotros podamos pues nosotros pagar de alguna manera la redención del alma, porque es de gran precio. Entonces pues lo que se hacía era dar medio shekel, que es un alma, y pues Yeshua pues viene a dar el otro medio shekel, y con eso ¿qué hace? Paga por nuestras almas. Básicamente pues nos compra en subasta. y medio shekel más medio shekel hace un shekel entero, lo que produce que pues nosotros vayamos a hacer una unidad, un ejad con Él, y por medio de eso obtengamos la redención de nuestra vida. Entonces pues ¿qué viene siendo medio shekel en este tiempo? Pues no viene siendo una cantidad de dinero, viene siendo nuestra vida entera. Nuestra vida entera pues dada a Yeshua, y que con eso pues podemos empezar a tener esa redención de nuestras almas. Por eso es que pues decía eso. Y yo creo que esto es bien interesante, ¿no? Es bastante interesante porque justo eso que mencionabas de los valores numéricos es que cada letra del alfabeto hebreo también representa un número. Entonces, cuando tenemos una palabra formada por diferentes letras y sumamos todas las letras, esto, este número, esta cantidad representa algo interesante porque el hebreo es mucho más complejo de lo que nosotros nos imaginamos. No es tan básico, podríamos decirlo, como el español, porque tiene una esencia especial, además que ha sido la lengua que hablaban desde los tiempos antiguos. Muy probablemente Adán y su esposa hablaban en este lenguaje, y podemos decir que ha sido un lenguaje creado por el Señor y tiene tantas implicancias, tantas implicaciones, que cada cosa que encontramos en este lenguaje es de verdad especial. Y cuando decíamos que la palabra shekel tiene el mismo valor numérico que la misma palabra que significa el alma, es porque podríamos estar hablando incluso de la misma cosa. Y cuando, o sea, si leemos más o menos lo que quiere decir, es que cada persona va a pagar medio shekel, o podríamos decir media alma, para poder salvar su alma. Y es más o menos eso lo que tenemos que hacer, es lo que da a entender este versículo, que para poder pagar el precio de tu vida, lo que tienes que hacer es entregar tu vida, tienes que entregar tu alma. Y esto es interesante porque es algo que Jesús ha hecho. Yeshua mismo ha hecho eso. Por eso es que cuando Jesús dice que nadie le ha quitado la vida, no ha sido algo que se le haya arrebatado, no ha sido Hasatán el que lo ha matado, el que ha decidido quitarle la vida. En realidad ha sido Jesús mismo, Yeshua, que estaba entregando su propia vida, y le estaba entregando como sacrificio, le estaba entregando así como está descrito aquí, que uno tiene que entregar este medio ciclo para que sea una ofrenda o un sacrificio para el Señor. Lo mismo estaba haciendo Yeshua. Él entrega y él presenta su vida de manera voluntaria, nadie le estaba obligando. Y lo interesante es lo que dice después: yo entrego mi vida para volverla a tomar. Y es más o menos lo que dice acá, que vas a pagar tu vida para poder tener el rescate de tu vida. Y eso es lo que ha hecho Yeshua. Cuando ha entregado su vida, ha sido él el que ha pagado el rescate, pero no solamente de su vida, sino de todos y cada uno de nosotros. Y eso está escrito en la Biblia. En Mateo 20:28, pues podemos encontrar eso. Cuando vemos Mateo 20:28, pues nos viene a decir precisamente que Yeshua pues ha venido para qué, no para hacerse servir, sino para ser el servidor, o sea, para servir él. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí podemos ver pues la palabra que decíamos, rescate. Y para eso se pagaba, pues. Entonces cuando vemos medio shekel, que significa pues un nefesh, es un alma, y él ha puesto pues su vida misma, ha dado su vida
en rescate por muchos. Él ha puesto pues ese medio shekel para que, pues si ahora tú pones ese otro medio shekel, pues nos hagamos un ejat, un shekel, para que podamos estar en uno con él. Y creo que eso es pues la parte más interesante de esto, porque pues cuando uno dice entonces uno tiene que pagar medio shekel, pues no, aquí no se está refiriendo a que tú pagues un dinero, sino que se refiere a que tú pongas tu vida, así como él ha puesto. Por eso, pues vemos que Jesús ha puesto su vida para morir por nosotros. Entonces queda algo muy grande, que nosotros también pongamos nuestra vida. Es decir, que pagar ese medio shekel, pues no se refiere pues a decir solamente yo doy ese medio shekel y ya. O sea, ese medio shekel es pues morir al yo. Eso significa cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a actuar en nuestra vida. Uy, y eso ya viene siendo más complicado. Y eso que tenemos que hacer lo entendía bastante bien Pablo cuando nos dice qué es en realidad lo que tiene que hacer uno cuando quiere hacer un sacrificio. Y en Romanos 12, desde el versículo 1, explica perfectamente cuál es o qué es lo que tenemos que hacer para hacer un sacrificio, como está aquí descrito en lo que hacían los sacerdotes cuando recibían el dinero del censo. Esto, y bueno, lo que dice es lo siguiente. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, pues y aquí ya empezamos a ver, pues que esto ya nos empieza a decir lo siguiente, o sea, imagínense, nos dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y uno dirá, pero ¿para qué voy a presentar pues mi cuerpo en sacrificio vivo? Porque tú eres ese medio shekel. Jesucristo ya ha puesto el medio shekel solito no hace nada. Ahora necesitamos cada uno de nosotros presentar ese medio shekel en sacrificio vivo, santo, agradable, que pues es nuestro culto nacional, ¿no? Y dice además, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, ahí está, esa ofrenda que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es lo que realmente tiene sentido. Pues fíjense que aquí está más clara el asunto. Pues estamos leyendo otra vez Romanos 12:1, pero en la palabra de Dios para todos. Vuelvo a leer. Por eso, hermanos, puesto que Dios ha mostrado tanta misericordia. ¿Cómo es que ha mostrado tanta misericordia? Que Él ha puesto pues su vida. Yeshua ha puesto la vida por nosotros. Él ha puesto medio shekel, shunefesh, todo puesto delante de nosotros pues en sacrificio vivo. Ahora nos toca a nosotros, dice, les ruego que entreguen todo su ser, o sea, toda nuestra vida, nuestro medio shekel, en sacrificio vivo a Dios. ¿Y qué es esto? Esto que estamos entregando, ya decíamos que era una ofrenda. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Y escuchen esto, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Si alguien pues quería saber qué es adoración, es entregarte como el medio shekel en ofrenda para Dios. Y eso es lo que estaba diciendo desde el tiempo de Moisés. Esto es lo que tenía que hacerse. Tenías que poner tu ofrenda, tu medio shekel, que ahora entendemos que es tu vida, es tu alma. Tenías que entregarte a Dios, tenías que hacer que tú mismo seas esa ofrenda, pero aquí no dice que te vayas a entregar como un cordero y te vayas amarrado y te hagas degollar. Al contrario, dice que tiene que ser un sacrificio vivo, que todos los días de tu vida hagas esto para servir a Dios, que todo lo que hagas sea una ofrenda para el Señor, que cada pensamiento que vayas a tener sea una ofrenda para el Señor y que todo esto pueda ser algo que de verdad le agrade al Señor. Y esto es lo que tenemos que hacer. Si de verdad estás dispuesto a pagar por tu vida, estás dispuesto a poner esa parte que te toca a ti, es en realidad esto lo que tienes que hacer, presentarte delante de Dios y que tu vida sea una ofrenda para el Señor. Que nuestra vida sea una ofrenda para el Señor. Pues entonces, pues vemos que las cosas que están escritas aquí de nuevo, pues son cosas muy interesantes que pues ya estaban escritas desde más antes, que no son cosas que aparecen pues nuevas. Por eso es que
Pablo entendía precisamente todo esto, entendía cómo era que se daba, digamos así, como sacrificio vivo. De hecho, pues en varios pasajes encontramos otra vez esto. Si podemos irnos a primera de Timoteo 2:5, pues vuelve a decir lo mismo. Nos dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y pues continúa diciendo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, que él ha dado su vida en rescate por todos. Pues entonces, ¿qué nos queda? Lo que nos dice Romanos 12, pues que esa es la verdadera adoración, dar nuestra vida ahora. ¿Por qué? Pues si alguno dirá, pero si había dado su vida, como muchas personas dicen, no, no, Jesús ya ha hecho todo el trabajo, él ha muerto por nosotros, ya todo está apagado, ya todo está hecho. Pues lo que no entendemos son estas verdades bíblicas que no están desde ahora, sino que están desde el principio. Por eso es alguien que leía y decía, pues fácil, pagó medio shekel y ya. Pues ahora entendemos que ese medio shekel era solo representación de lo que teníamos que hacer ahora. El medio shekel pues somos nosotros. O sea, cada uno de nosotros, ese medio shekel que significa pues morir cada día. Y eso es la verdadera adoración. O sea, que si alguien de verdad quiere entender esto, pues esta es la clave, es morir al yo. Y ese morir al yo es cada día en nuestras vidas. Ese es el verdadero culto racional. Esa es la verdadera ofrenda. O sea, si alguien quiere, pues, llevar ofrenda, pues, qué mejor ofrenda que tu vida. Y es lo menos que podemos hacer porque si lo entendemos bien, Yeshua ha venido a hacer esto mismo, solo que Él ha tenido que entregar su vida y ha tenido que morir en una cruz para que nosotros podamos obtener toda esta recompensa completa, precisamente para que nosotros ya no seamos un sacrificio muerto, al contrario, seamos un sacrificio vivo. Él ya ha hecho la parte difícil, a nosotros nos toca todo lo demás, que de verdad a cada instante, a cada segundo podamos presentarnos delante de Dios con todo lo que tenemos, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser, con todo lo que somos, que de verdad nos presentemos delante de Dios, pero para agradarle, para hacer las cosas que a Él le agradan, dejar de hacer lo que nosotros pensamos que está bien, dejar de hacer lo que a nosotros nos parece correcto, nos parece bueno y enfocarnos en lo que a Dios le agrada, en lo que Él quiere que hagamos, en lo que Él quiere que seamos. Y tenemos que entender que esto es algo que Yeshua mismo lo ha hecho. Él mismo con su vida nos ha mostrado que no solamente está dispuesto a morir por el Señor, sino no solamente estaba dispuesto a obedecer hasta el punto de sacrificar su vida, sino también estaba dispuesto a vivir obedeciendo al Padre. Y Él lo ha hecho en toda su vida, en todo el transcurso que ha estado aquí en la tierra. Él ha vivido una vida santa, una vida agradable delante del Señor y nos ha mostrado y nos ha prometido sobre todo que sí lo vamos a poder hacer, pero con su Espíritu Santo, que Él nos iba a dar las fuerzas para agradar al Señor, que Él nos iba a recordar a cada instante que de verdad tenemos que ofrecer nosotros todo nuestro ser para que sea un sacrificio delante del Señor. Es muy cierto, o sea, nosotros tenemos que hacer un sacrificio delante del Señor y nosotros somos el sacrificio. Pues cuando decías muy bien que un corderito ahí, pues yo me imaginaba más bien un cerdito así con la manzanita y todo alrededor. Y pues ahí digamos a cada uno de nosotros, pero pues bien lo decías, no es un sacrificio muerto, o sea, pues una persona muerta, sino es un sacrificio vivo. Me encanta la versión también Kadosh de este mismo Romanos 12, porque dice, entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yahweh. Esto le complacerá a él y es la lógica adoración al templo para ustedes. O sea, estaba hablando de eso, estaba hablando de esa ofrenda, de ese medio shekel, estaba hablando de todas esas cosas. Y me encanta más la siguiente parte porque empieza a decir, en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hase. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Pues leamos esto en la versión Reina Valera, que lo que dice es, no os conforméis este siglo,
Yo quisiera que veamos esto, pues nos dice la Kadosh, no se conformen a los patrones del Olam Hase, o sea, estamos hablando de que es necesario dar nuestro medio shekel, que pues es nuestra vida, que es un sacrificio vivo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues no conformarnos a este siglo. En otras palabras, no conformarnos a los patrones del Olam Hase. ¿Qué significa eso? Que actualmente hay pensamientos que están alrededor de nosotros. Actualmente hay cosas que están ahí y que no están acorde a la palabra de Dios. Cualquier cosa que no esté acorde a la palabra de Dios, pues es tiempo de quitarlo, que no nos conformemos. Si nos damos cuenta a este tiempo, pues hay mucha gente que está conforme con todo lo que está. Por ejemplo, una de las cosas con las que se conforma es componerse, digamos, doble cara, pues de una forma en su casa y de otra forma, pues quizás con los hermanos en la iglesia, tener eso. Es una de las cosas. Otra de las formas, digamos, en las que se conforma este siglo, este Olam Hase, es pues como que pues darse, digamos, a las fiestas que van con lo que todo el mundo dice. O por ejemplo, como alguno dirá, pues no creo que todos estén equivocados, por algo debe ser que pues la mayoría se reúnen domingo, piensa que el domingo es el día de adoración, cuando la Biblia claramente nos dice que pues deberíamos tener un Shabbat, deberíamos pues dedicarle a Dios el sábado. Y pues cuando nosotros empezamos a entender que nosotros somos sacrificio vivo, pues empezamos a ver que no debemos conformarnos al Olam Hase, es decir, a este siglo. Y hay una versión también interesante en la que tal vez podemos entender un poco más, que es justamente la palabra de Dios para todos, en la que dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Y es interesante que aquí no usa la palabra conformarse, sino al contrario, directamente dice que no vivamos según el modelo de este mundo. Y es que a veces nos dejamos llevar tanto por las culturas, por lo que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros papás, por la forma en la que viven en nuestro barrio, nuestros vecinos, por las costumbres que tienen, y no nos damos cuenta que son cosas por las que nos dejamos arrastrar muy fácilmente, incluso en la forma de pensar, porque ves que en tu trabajo, en el lugar donde estudias o en tu mismo vecindario, la gente tiene una forma de pensar y tiene esa tendencia de criticar, por ejemplo, y tú tienes esa misma forma de pensar, tienes esa misma forma de vivir. Tú aprendes a criticar, aprendes a hacer ese tipo de cosas. O si estás en tu grupo de compañeros, en el caso de los varones, si tus compañeros de trabajo tienen esa tendencia de hablar de las mujeres de una forma despectiva, de una forma vulgar, y los hombres muy fácilmente llegan a contagiarse de ese tipo de pensamiento y tienen ese mismo modelo y siguen ese mismo modelo. Y aquí nos está diciendo que hagamos exactamente lo contrario, que no permitas que esas cosas te afecten a ti, que no permitas, que no te dejes llevar por ese tipo de vida que tienen las demás personas, sino al contrario, que te dejes transformar por el Señor, que Él sea el que te enseñe la forma en la que tienes que pensar, la forma en la que tienes que vivir y que se renueve todas estas cosas con una palabra nueva de Dios para cada día. Que Dios mismo sea el que te diga si está bien los pensamientos que tienes, si están bien las palabras que salen de tu boca, si todo eso está de acuerdo a su voluntad. Y lo que más me gusta es la última parte, cuando dice que podamos entender y aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Y también, sobre todo estas tres palabras me gusta bastante porque dice, saber, y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Y no se queda ahí, sino dice lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. O sea, no está hablando aquí de algo que te parezca a ti bueno, de algo que te parezca a ti, que te agrade a ti, que te parezca perfecto simplemente delante de tus ojos o por tu mismo criterio, sino al contrario, algo que de verdad le agrade al Señor, que sea perfecto delante de Él y que sobre todo sea bueno, pero para Él. Bueno para él, pues yo creo que yo creo que esto es algo que tenemos que ver cada día. Fíjense lo siguiente, dice, pues no vivan según el modelo de este mundo. ¿Cuál es el modelo de este mundo? Y fíjense que este asunto, pues lo decía Jesús allá cuando él había venido, porque pues él les decía, ¿oísteis qué fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, porque ese era el modelo del mundo. Pero yo os digo, pues amen a sus enemigos.
Si se dan cuenta, es la misma palabra. Pues está diciendo ahí Yeshua, no sigan el modelo del mundo, dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Y lo decía cada vez, oísteis que fue dicho que pues que cualquiera que comete adulterio y pues empieza a decir sobre eso. Pero yo les digo que cualquiera que mire a su mujer, a una mujer, pues ya para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Otra vez empezamos a ver. Entonces nos damos cuenta que pues hay un modo de pensar de acuerdo al patrón de este mundo, de acuerdo al modelo de este mundo, pero hay una manera de pensar mejor que puede transformar tu vida con una nueva manera de pensar que viene de parte de Jesús. Por eso es que Jesús nos deja su Espíritu Santo para que transformemos nuestra vida, para que podamos pensar de manera diferente. Y si nosotros aprendemos a pensar de manera diferente, ¿qué estamos haciendo? Estamos entregándonos como medio shekel, como una ofrenda grata delante de Dios. Y así vamos a poder entender y aceptar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver lo bueno, lo perfecto, lo agradable para Él, no para nosotros, porque nosotros pues muchas veces queremos así. Y uno dirá, pero eso es como que no voy a poder estar bien, porque ese es el problema, que pues nosotros vivimos así otra vez como pollos, que pensamos que todo lo que tenemos que agradar es este mundo, pero pues no entendemos que es mejor agradar a Dios antes que este mundo. Y el agradarle a Dios pues muchas veces va a tener una manera de pensar tan distinta que pues la gente no va a entender y que mucha gente no entiende hasta el día de hoy porque incluye el amar al enemigo, porque incluye perdonar al que te maldice, porque incluye pues quitar todas las obras de la carne. Entonces todo eso viene siendo un conjunto que te hace diferente porque además entiendes que tu prioridad principal no es agradarte a ti. No es agradarle pues a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, al vecinito, a la vecinita, ¿no? Lo importante para cada uno es agradarle a Dios. Y eso pues es lo mejor que puedes hacer. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos presentando una ofrenda delante de Dios, que es ese medio shekel que es tu vida. Y en ese momento, con el medio shekel, nos hacemos un ejat en el Señor y nos volvemos uno. Y si nos volvemos uno, empezamos a caminar con Él. Pero escuchen esto, si nosotros no hacemos eso, si de repente nosotros pues no nos ponemos así ¿qué se llama? Pues a ofrenda, hacer una ofrenda, no nos dejamos el medio shekel y mejor pues nosotros decidimos así, no, mejor me quedo ahí viviendo a mi manera, pues sea bien, creo en Dios, voy a la iglesia, pero pues ¿para qué hacer? ¿Para qué vivir en santidad? ¿Para qué cambiar manera de pensar? Me quedo así y te quedas así, pues no estás presentando tu medio shekel y por lo tanto, ¿qué nos dice Éxodo sobre eso? Habíamos leído qué ocurría cuando alguien pues no parecía, no existes, así de plano, no existes, así como alguien diría, pues alguien decía, ¿no? En el tiempo antiguo que cuando uno pues no estaba en redes sociales decía, no existes, no, pues cuando tú no pones tu vida en sacrificio vivo delante de Dios, pues no existes. Y como decía Romanos, si podemos ver Romanos, pues nos dice algo, que quien no daba la ofrenda, o sea, no pagaba el rescate para su alma, pues ¿qué ocurría con esa persona? Pues le empezaban a caer todas las cosas, o sea, pues venían todas pues básicamente venían todas las plagas, o sea, venían todas las cosas, no podía rescatar su alma. Dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. O sea, quien no pone su vida, así como lo que decían, como el medio shekel, entonces, ¿qué pasa? Pues va a haber mortandad. Y la muerte, pues no, algunos dirán, ay, no, me voy a morir ahorita, no. No me estoy hablando solamente de una muerte física, estoy hablando de una muerte espiritual que es la más grande. Pues significa que va a haber una separación entre ti y totalmente Dios. O sea, vas a haber una separación total entre Dios y el hombre. Y eso es terrible porque pues él ya habría puesto el medio shekel, pero tú no eres un ejat. Y como no estás en Yeshua, pues simplemente, pues eso es la muerte. Y es de verdad interesante cuando menciona, además de esto, que el precio es para todos el mismo. Es la única parte, creo, en la Biblia en la que se habla de algo de este tipo, en el que todo es de la misma manera para todos. Cuando menciona que ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo o del medio shekel, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y es interesante porque podríamos decir que es igual para todos y lo único que podemos entender
en esta vida que solo hay una cosa que todos tenemos. Y esa es la vida. Es lo único que a todos Dios nos ha dado por igual. Dios nos ha entregado a cada uno nuestra vida y es lo único que podríamos decir que podemos presentar delante de Dios porque después no hay otra cosa. Puedes tener todo el dinero del mundo y no se lo puedes presentar a Dios porque a Dios no le sirve tu dinero. A Dios no le importa cuánto dinero hayas hecho en esta vida. No puedes comprar tu vida con tu dinero, tampoco con tu fama, con tu popularidad. No puedes presentarle a Dios todo eso que hayas conseguido en la vida, el cargo al que hayas llegado. No puedes porque a Dios no le sirve, no le importa qué tan famoso haya sido en esta tierra. A Dios eso no le va a servir. Lo único que puedes hacer es entregar de verdad tu vida como una ofrenda, como un sacrificio, pero un sacrificio vivo, en el que tu vida pueda ser una ofrenda para el Señor, en la que todo lo que hagas, todo lo que pienses pueda ser algo que de verdad le agrade a Dios, que con tu vida puedas hacer algo que le agrade al Señor y que no estés intentando transar con Dios, con tu dinero o con alguna otra cosa que puedas hacer, como lo veíamos en Salmos, que no hay forma de que ni siquiera puedas pagar por otra persona, simplemente es algo que tienes que hacerlo tú personalmente, es algo que tienes que decidirlo tú voluntariamente, porque en Salmos 49:6 veíamos que decía los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Y es que aquí podemos ver otra vez que se trata de confiar en Dios, así como en el censo veíamos que muchas veces ponemos la confianza en nuestro dinero, en nuestras riquezas, en nuestros bienes. Y no se trata de eso, aquí se trata simplemente de confiar en el Señor. No hay otra cosa en la que puedas confiar, no hay nada más que te pueda hacer salvo. Simplemente tienes que entender que Dios te ha dado una oportunidad en la que puedes presentarte tú como sacrificio y presentar ese medio shekel. Y además también ha hecho la otra parte, mandando a Yeshua, a su Hijo, para que Él complete toda esta obra y de verdad podamos ser uno con Yeshua y que Él ha pagado esa parte y ahora nos toca a nosotros poner nuestras vidas delante del Señor. Poner nuestras vidas delante de Dios. Yo creo que pues esto es tan hermoso en este tiempo que de verdad nosotros entendamos que pues es tiempo de que nosotros pongamos nuestra vida delante del Señor. Porque si nosotros no hacemos eso, de verdad que no vamos a poder pues rescatar, no va a haber expiación para nosotros. Jesucristo ya ha puesto su vida y pues mucha gente dice, pues él ya la ha puesto y pues ya, pues nosotros estamos bien. Cuidado, mi hermano, que pues lo que falta aquí es dar nuestra vida en sacrificio vivo, es dar pues nuestra vida de verdad en cada uno de nosotros, porque Jesucristo ya ha hecho el sacrificio, pero ahora nos queda a nosotros morir. O sea, como alguna vez decía la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es que eso es lo que nos falta, es dar ese medio shekel en este día. Y no es en este día solamente, cuidado que uno piense que ese es un momentito, sino pues es todos los días de nuestra vida. Significa que nosotros muramos a nuestro yo, que cada día nosotros de verdad pues empecemos a vivir una vida santa y kadosh, que nos apartemos del mal, que vivamos de manera que a Él le agrade, porque esto es verdaderamente lo que Él quiere. Entonces, pues esto es algo que viene desde ese tiempo y pues ya ahora sí podemos entenderlo y me emociona porque muchas veces se hace referencia a eso, pero como nosotros no entendíamos nada de Torah, no entendíamos nada de nada, pues no podíamos captar. Y como decía Daniel, pues esto lo hace cada persona y además, pues no lo puedes hacer por otras y por otra, pues es la misma. O sea, no importa que tú tengas más dinero que otros o no tengas tanto dinero como otros, pues no se trata de eso, ni se trata de si eres hombre o si eres mujer, sino que pues para cada uno es es el mismo asunto. Y eso hay que comprenderlo pues en este tiempo. Como dice Gálatas 2:20, dice lo siguiente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues si vemos bien esta palabra que nos dice Gálatas 2:20, pues lo que nos está diciendo es lo siguiente, otra vez podemos volver a ver, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si fuera como pues siempre nosotros hemos pensado, Jesús ya ha muerto por nosotros y pues ya no importa lo que nosotros hagamos, pues
pues tenemos que entender cómo veíamos que pues solamente es parte de lo del shekel, pero aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, pues, ¿quién más está ahí? Nosotros, cada uno de nosotros crucificando la carne. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, pues ya no estoy solito, sino que ahora soy un shekel completo, soy un ejad. Ya no vivo solamente yo. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora estoy viviendo, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios, creyendo en Él, viviendo con Él, haciendo la voluntad del Eterno, preguntándole cada día, consultándole, caminando a cada instante con Él, no desviándome de su palabra, que cuando me levante le diga, amado Espíritu Santo, pues nos vamos a trabajar, nos vamos a cocinar y hacemos esto y empezamos a vivir en la fe del Hijo de Dios, vemos que algo sucede de repente y no nos quedamos ahí. De repente el día de hoy te ha hecho renegar tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, pues no te quedas ahí porque empiezas a vivir en la fe del Hijo de Dios, empiezas a mirar las cosas que no son como si fueran, no te quedas ahí renegando, quedándote ahí, no, porque con Cristo estás juntamente crucificado y por tanto tú ya no vives, vive Jesucristo, y Jesucristo pues como nos mira, nos ve perfectos, nos ve apartados del mal, nos ve temerosos de Dios. Entonces empiezas a caminar viendo a la gente pues ya no como están en este momento, sino como Dios los ve. Empiezas a mirar y dices, no, pues lo veo aquí, esta persona está ya restaurada, y empiezas a ver las cosas y empiezas a hacer las cosas diferentes. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, pues nosotros, cada uno, pues empieza a vivir de esa manera. Pero pues el siguiente versículo dice lo siguiente, no desecho la gracia de Dios. O sea, y alguno dirá, bueno, entonces yo me esfuerzo. No, no estamos desechando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, que no lo haces esto pues en tus fuerzas. No lo vas a poder hacer porque tú puedes. Puede que conozcas mucho, puede que tú creas que eres santo en muchas cosas, pero no es posible sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a vivir esa vida Kadosh? ¿Cómo vas a vivir juntamente crucificado con Él? ¿Cómo vas a poner ese medio shekel delante de Él? Pues cada día escuchando su voz, cada día por gracia entender que el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad, que le vas a decir, Señor, siento esto es lo que está pasando conmigo, y Él te va a enseñar y Él te va a cambiar y vas a permitir, como decíamos, que tu mente, tu cerebro sea transformado, que tu manera de pensar no sea la misma, ya no sea la misma cosa, no va a estar pues de acuerdo a lo que todo el mundo dice. Pues imagínense, por ejemplo, cuando uno sale al mercado y pregunta, ¿cómo se la venta? Uy, no ha bajado, antes bien vendido. Eso es lo que la mayoría dice, pero tú eres hijo de Dios, las cosas van a ser diferentes para ti. Aún de donde no hay, pues van a venir compradores. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios, entonces cambia tu manera de pensar y en todo sentido, mirando las cosas que no son como si fueran. Vas a empezar a ver a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, tú mismo te vas a mirar y vas a decir, oh, pues esta es la gloria de Dios. Y vamos a ver, como decía en algún momento David, pues que pues todo lo que hace Dios es perfecto, y vamos a empezar a ver las cosas de diferente manera, porque pues solamente con eso vamos a poder pues caminar, y caminando cada día con el Espíritu Santo, aprendiendo a tener una vida santa, agradable hacia Dios. Y esto es, Amparito, Sí. un Bueno, ratito, pues por favor. tenemos Yo ahí a mi quiero hermano. intervenir. Ajá. Bendecir sus vidas. La cosa está bien, pero antes de que se vayan por otro lado, decirles exactamente, se llama esto de esa parasha quitiza, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la mitad paga por el alma Jesucristo. Esto en nuestros días significa nada más ni nada menos la determinación de convertirnos, de este mundo que andamos, convertirnos en ese, como se dice, en esos, volverse atrás del mundo, o sea, cambiar. Ese cambio que habla Jeremías 15 es una conversión genuina, que si bien es cierto, una oración no te hace salvo, porque el pago que ha dado Jesucristo con su vida, haciéndose uno con nosotros, tiene que dar su fruto correspondiente. Bien decías, es cada día. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Hebreos 9, o digo 10:5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado. No te agradaron, dice. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro escrito por mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero, dice, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, había que entender esa colación de que exactamente cuando se hacía ese quitiza, cuando se pagaba esa media moneda y tenía que comprar los insumos correspondientes el sacerdote para expiación de pecados, podemos llegar ahí. Por ejemplo, ya podemos llegar a Yom Kippur, ¿no es cierto? Para expiación de pecados. Entonces, dice, eso no es querido porque eso lo han tergiversado, han pensado que ya todo iba a ser, pero nunca han entendido la vida de santidad, la vida de rectitud que iba a haber. Entonces, es Jesucristo, esa media moneda, como decía Daniel, exactamente la que se paga y la que es para siempre. Entonces, cada día la determinación de dar un giro de 180 grados e ir en contra del mundo. Eso quería decir. Puedes seguir, Daniel. Bueno, algo que me llamaba la atención y que además me inspiraba el Espíritu Santo es que a veces nosotros simplemente no queremos soltar nuestra moneda, no queremos entregarle a Dios, no queremos presentarnos delante de Él con nuestra vida y pagar esta ofrenda. Y alguna vez leíamos otra parte de la Biblia en la que también se compara la vida con una moneda. Y es justamente lo que está en Lucas 12:58. Y de verdad es bastante peligroso si no decidimos pagar nuestra ofrenda hacia el Señor. Lo que dice es lo siguiente: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y en otras versiones dice aún el último centavo. Y es que ya cuando lo habíamos hablado esto hace bastante tiempo, entendíamos que era con nuestra vida con lo que íbamos a pagar, solo que no habíamos nunca entendido lo que decía en Éxodo, que de verdad era nuestra vida esa moneda con la que tenía que hacerse la ofrenda. Y este es el problema: si de verdad no presentamos, no pagamos nosotros delante de Dios esta ofrenda, no nos presentamos nosotros delante del Señor como un sacrificio vivo, al final vamos a terminar en un magistrado, vamos a terminar en el juzgado con el adversario que siempre está pendiente de todo lo que nos pasa y él va a terminar cobrándose esta vida, esta nuestra alma, él va a terminar cobrando eso que no le hemos querido entregar al Señor. Terrible realmente pues ver este asunto que pues no lo habíamos visto antes, pero pues fíjense que hasta que hayas pagado aún la última blanca, es decir, pues a la última parte de tu vida, por así decirlo, pues si bien el shekel, pues es la moneda, digamos, los centavos vienen siendo, imagino, la blanca, y pues termina siendo toda la vida. Y yo creo que por lo que decías es muy cierto en el sentido de que es tiempo de que nosotros presentemos ese medio shekel volviendo, ¿no? Volviendo hacia la Torá, volviendo hacia el camino que Dios tiene para nosotros. Bien decías, y podemos ver en Hebreos 10, pues precisamente dice todo esto, empieza explicando acerca de todo el asunto que Jesucristo ha hecho, y pues nos toca a nosotros volvernos hacia la palabra, volvernos hacia lo que Dios tiene para nosotros, como lo hemos estado viendo en este tiempo, como en Jeremías, pues que nos dice, ¿no? Pues precisamente eso de que volvamos nosotros a buscar la senda antigua. Y porque es necesario que cada uno de nosotros pues empiece a buscar esa senda antigua que se convierta, una conversión genuina. Entonces, ese es el tiempo, digamos, de volver a ser, como dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad.
y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces, pues el día de hoy se nos está diciendo otra vez que nos convertamos, que volvamos hacia él, que dejemos pues las cosas como hasta ahora estamos viviendo y que pues volvamos a la senda antigua. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios y eso es pues dar el medio shekel en todo tiempo. Y bueno, pues vemos que ese es el asunto, que todavía Dios está mostrándonos todo eso y que tenemos nosotros que decidir si vamos a pagar o no, porque pues una de las cosas que me impresiona es que quien no pagaba el medio shekel pues no existía, o sea, no aparecía censado dentro del pueblo de Dios. Y pues no vaya a ser que cuando venga pues el Padre a llamar lista, no existamos en el censo, no aparezcamos porque pues no hemos vivido una vida así de conversión. Y lo que tenemos que en realidad decidir es hacia dónde vamos a ofrecer nuestra vida, a quién le vamos a dar ese pago, si de verdad lo vamos a hacer a nuestros gustos, a nuestra propia imaginación, vamos a permitir ser nosotros los que intentemos salvarnos por nuestra propia cuenta, o de verdad vamos a hacer lo que decía justamente Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no a ellos. Y creo que esto es lo que tenemos que hacer ahora. Nosotros tenemos que en realidad dejar de hacer las cosas a nuestra manera, dejar de ofrecer este sacrificio para nosotros mismos y al contrario, hacerlo para Dios, presentar nuestras vidas delante de Dios, convertirnos al Señor y que le entreguemos de verdad todo, todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, toda nuestra vida para que sea una ofrenda constante delante del Señor. Una ofrenda constante, entonces pues nos queda a nosotros que cada día de nuestra vida, pues nosotros lo que hagamos es vivir conforme a lo que Dios nos dice, una conversión genuina. Es importante que en ese tiempo nosotros entendamos entendamos eso, que podamos nosotros pues cambiar, digamos, nuestra manera de pensar, de manera de actuar y volvamos a la senda antigua. Pues yo creo que pues es tiempo y es temporada de que cada uno de nosotros de verdad pues empiece a vivir de una manera kadosh. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a entregar el medio shekel, o sea, si es que nosotros vamos a vivir, como dicen hebreos, como sacrificio vivo, porque pues de eso va a depender todo lo que vaya a pasar. Si nosotros no, pues no hacemos eso, pues no vamos a poder caminar para adelante, ¿no? Y pues cuando vemos todo eso, es tiempo de que cada uno de nosotros pues empiece a cambiar, ¿no? A cambiar. Ahora, hay algo bien importante, pues, ¿cómo vamos a hacer todo esto? No vamos a poder hacer esto si nosotros no tenemos pues la decisión en principio de seguir al Padre. Y en segundo lugar, pues es muy importante la presencia y el poder del Espíritu Santo. Creo que ni siquiera en segundo lugar, creo que esto es vital para cada uno de nosotros, sino que cada día le preguntemos cómo vamos a caminar, cada día le preguntemos cómo vamos a hacer y me encanta que a esto le llame adoración. Recordemos que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cierto. Si nos vamos a Hebreos 9:15, dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre.
y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de esta manera queda establecida que para los hombres, que establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces tenemos un sumo sacerdote que todavía su sangre preciosa tiene poder para perdón de pecados, ¿no es cierto? Muy cierto, pues todavía tenemos un sumo sacerdote que pues de verdad está ahí para perdón de pecados y de verdad que es algo tan grande para cada uno de nosotros porque pues todo lo que estaba en el antiguo pacto pues era, nos decía, una copia de lo que había hecho y me encanta cuando vemos pues que Yeshua no entra en la copia, sino que entra en el original para hacer un sacrificio por cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo, eso es todo lo que pues nos está hablando en este tiempo que ya ha hecho el sacrificio y pues y ahora sigue, como alguna vez decíamos, como sumo sacerdote, pero que nos queda a nosotros, nos queda a nosotros pues vivir una vida kadosh, arrepintiéndonos a cada momento y pues haciendo lo que Dios nos quiere que hagamos, es decir, que hacer pues la voluntad del Eterno, viviendo una vida kadosh, entendiendo que todo lo que había hecho pues está ahí, ¿no? Está en la palabra y Hebreos pues no nos dice. De hecho, pues si vemos en Hebreos 10, en la versión K2, dice, porque la Torá tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente año tras año, nunca pueden llegar a la meta a aquellos que se acercan al lugar Kadosh, Kadoshim para ofrecerlos. De otra manera, no habría ya cesado el ofrecimiento de sacrificios, porque si las personas oficiando el servicio hubieran sido limpias de una vez y por todas ellas, ellos ya no tuvieran pecados en su conciencia. Y pues nos muestra que pues todas estas cosas que estaban en la Torah, pues ahora se hacen presentes y se hacen vivas, porque pues todas esas cosas continúan, solamente que esta vez pues ya no se hace el sacrificio como se hacía en ese tiempo de año en año, sino que pues ya ha sido hecho el sacrificio, ya ha estado, ya Jesús ha dado su vida por nosotros, ha pagado todo y ha resucitado, pero pues ahora nos queda a nosotros, que cada uno de nosotros pues de verdad entregue su medio shekel. Y pues aquí veíamos, pues si cada uno de nosotros nos entregamos, porque un medio shekel pues es una vida en entrega hacia Dios, un sacrificio vivo, pues podríamos decir que si nosotros somos bolivianos, un medio shekel vale un boliviano. Bueno, decíamos eso por aquí, pero pues en realidad podría ser un peruano, un colombiano, bueno, qué sé yo. En fin, pues lo único que decimos es que, que es necesario que nosotros nos entreguemos en sacrificio vivo. Y es que esto es real, esto es algo que de verdad ha pasado. Todo lo que hablaba en Hebreos 9 es algo que los judíos que están allá en Israel saben perfectamente porque antes de de la venida de Yeshua, antes de que él llegue a esta tierra, ellos hacían un sacrificio cada año, lo ofrecían dos carneros para Yom Kippur y así como lo describe la Biblia, cuando presentaban los corderos, ellos tenían que colgar en la puerta del templo un cordón de color blanco y este tenía que aparecer teñido de rojo si es que el Señor había aceptado la ofrenda. Pero después de que viene Yeshua, esto nunca más ha vuelto a pasar, nunca más se ha vuelto a teñir el, el pedazo de tela, el pedazo de lana, nunca más ha vuelto a pasar
este tipo de cosas porque Dios ya lo había, o Yeshua había simplemente sido el sacrificio, como dicen Hebreos, una vez y para siempre. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Yeshua ya ha llevado todas esas cosas. Y esto no se trata de que ahora nosotros podemos andar en pecado y podemos hacer lo que nos da la gana porque ya Jesús ha pagado todo, sino al contrario, Él ha pagado para que nosotros podamos vivir al servicio del Señor, para que nosotros estemos habilitados de volver a tener una relación con el Señor, para que estos mandamientos, esta instrucción que nos ha dejado el Señor, este pacto que Dios había hecho con su pueblo, pueda funcionar también para con nosotros, que nosotros volvamos a estar dentro del pacto y que nosotros podamos vivir bajo esa gracia del Señor Jesucristo, pero a través de esa gracia poder cumplir toda la ley del Señor. Bajo esa gracia, pues poder cumplir toda la ley del Señor, y creo que eso es el verdadero propósito de todo esto, que pues nosotros podamos pues hacer esto, ¿no? No quitarnos, digamos, todo lo que pues viene lo de la Torá, porque pues es sombra de lo que había de venir, y pues lo estamos viendo. Vemos que toda la palabra de Dios encaja perfectamente, y empezamos a ver que pues habían cosas que no entendíamos, y el día de hoy estamos viendo que pues este es un llamado a una vuelta hacia Dios, es un llamado a una vuelta hacia la santidad, es un llamado hacia la vuelta a que nosotros hagamos la voluntad del Eterno. Y pues solamente esta parte, porque ya decíamos que la parasha es pues más larga, mucho más larga, con muchas más cosas, pues nos llama a volvernos hacia Dios, pero de todo corazón, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y que de verdad le entreguemos nuestra vida en un sacrificio vivo y santo, pues de verdad que es lo que Dios quiere, que en este tiempo nosotros le entreguemos nuestra vida completa misma. Pues de eso se trata, y yo creo que ya llegamos también al final de la reunión, Sí, así que me pues despido lo yo último, primero, ya, vamos, vamos. me despido yo. El tema de hoy ha sido bien importante y vamos a aprender a entrar en el calendario, como para de principio dijo, de que hemos de aprender a entrar, pero era la parasha. Tenemos que ir conforme al calendario hebreo, todo lo que Dios nos dice preparados. Como les decía, era para entrar a Yom Kippur y tenemos que tener la seguridad de que primeramente hemos entrado por la puerta, que es Jesucristo, preparados para celebrar Yom Kippur. No estamos mal, queridos hermanos, y aquellos que están escuchando por primera vez o van a escuchar, también el llamado es para ustedes, para una conversión genuina, pero ya no solamente con una pequeña oración o por una oración y decirlo o recitarlo o cantarlo y luego no vivirlo. Esto se trata de vivir porque Dios quiere tener una relación persona a persona. Y si estamos viendo, el Señor nos está haciendo entender, ciertamente todavía no manejamos nosotros el calendario hebreo, que seguramente lo vamos a aprender, pero podemos hablarles simple y llanamente que nosotros primero vivimos la palabra y luego la encontramos en teoría, y es lo más magnífico, ¿no? Vivir la palabra con la ayuda y el poder del Espíritu Santo y aprender la teoría. Y para eso estamos, para seguir aprendiendo. Esto no termina aquí. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, allá en el milenio, en la eternidad, seguiremos hablando de las cosas de Dios. Es necesario que cuando uno, por ejemplo, estudia medicina, tiene que ir al hospital a practicarlo. Y nosotros estamos estudiando la cultura del cielo para vivir en una eternidad, porque nuestro Rey de Reyes es Jesucristo de Nazaret. Y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, sí lo vamos a lograr. Hay poder en la sangre de Cristo y hay poder en su nombre precioso. Así es que, hermanos, mi intervención es hasta ahora, bendecir sus vidas, bendecir a Daniel, a Amparo, y bendecir también al que está manejando los equipos, a Ángel Igor. Bendecir sus vidas y la de ustedes, estén aquí en Bolivia, estén en el extranjero. La palabra es para todos. Hemos visto que Dios no hace acepción de personas. O sea, y aquellos nuevitos que vayan a escuchar o están escuchando, también que decidan dar su vida, su media moneda. Amén. Dios les bendiga grandemente. Yo me despido. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga también, Ma, y pues ya nos vamos despidiendo. Daniel, despedida también. Ya es tiempo de que decidamos, es tiempo de que volvamos, de que de verdad nos convirtamos
Como lo habíamos dicho, tenemos que ofrecer nuestra vida al Señor, tenemos que entregar esa parte que nos toca ya. Yeshua ha venido a hacerlo todo, prácticamente todo. Él ha sido el sacrificio que ha pagado por todo. Y ahora a nosotros nos toca entender esto que Dios ha hecho por nosotros, esto que Yeshua ha hecho por cada uno de nosotros y que sobre todo nos ha dejado a su Espíritu Santo para que tengamos la fuerza, tengamos el valor para seguir este camino, para de verdad ofrecer nuestra vida, entregarnos por completo, ya no seguir dando vueltas en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos, sino al contrario, buscar agradarle a Dios, buscar qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que es bueno para Él, qué es lo que es verdadero, qué es perfecto para el Señor, y hacerlo todo como para el Señor. Y con nuestras vidas, que de verdad nuestras vidas puedan ser una ofrenda delante del Señor. De veras que pues nuestras vidas sean una ofrenda del Señor y pues entregarnos de verdad como un sacrificio delante de Él. Quizás nunca lo habíamos entendido como ahora, pero pues Dios nos está mostrando que en la palabra de Dios tenemos que hacer eso. Así que ahí donde están, pues vamos a orar, vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecido, Señor, por este tiempo que tú nos enseñas tantas cosas, Señor. Hemos visto el día de hoy, Señor, lo que tú habías dispuesto, Señor, para los días de Shabbat, para la anterior semana, papá, que pues hemos estado viendo y cada vez que leemos, Señor, entendemos más cosas, entendemos parte de tu palabra, entendemos, Señor, que de verdad tú has venido a hacer un ejal con nosotros y que tú ya has pagado, Señor, un alto precio por nosotros. Y pues tu vida misma, papá, tú has pagado con tu vida misma ese medio shekel, Señor. Y el día de hoy, Señor, nosotros podemos entender, Señor, que tú también nos estás diciendo que pues nosotros nos presentemos como ofrenda, pues en sacrificio vivo, santo, que es la voluntad de ti, Señor, de ti, amado Espíritu Santo, y que necesitamos, Señor, en este tiempo entender toda esta palabra, necesitamos en este tiempo entender estas cosas, entender que de verdad tú tienes pues muchas cosas para nosotros y que es necesario, papá, que tú nos ayudes en este tiempo, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer y vemos, Señor, que pues muchas veces no hemos entendido lo que es dar ese medio shekel, que es nuestra vida misma, una vida en sacrificio a ti, Señor. Pero pues cuando vemos esto, Señor, no logramos ver, Señor, la profundidad de lo que significa caminar contigo, hablarte, Señor. Y cuando vemos esto, de verdad nos impresionamos, Señor, de cómo has sido capaz, Señor, de dar tu vida por cada uno de nosotros, de entregar, Señor, todo de ti, Señor, para que nosotros podamos tener acceso, Señor. Tú como ofrenda, Señor, el día de hoy no podemos entender, Señor, cómo es que tú, Señor, te has dado como ofrenda por nosotros, Señor. Tú has pagado, Señor, esa redención por cada uno de nosotros, el rescate, Señor, tú lo has pagado por cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros, sabiendo todo eso, pensamos que podemos vivir como queramos, Señor. Pensamos que podemos vivir al garete, Señor, que podemos vivir así sin hacer tu voluntad. Y pensamos muchas veces, Señor, que no necesitamos nada porque decimos, ya lo has hecho. Pero hoy entendemos, Señor, que no se trata de eso, que se trata de dar pues igual nuestra vida, ese medio shekel, Señor. Y vengo a ti, Señor, como esa ofrenda. Te pido, Señor, que me enseñes a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Y este culto racional, Señor, que es hacia ti, papá, que yo pueda de verdad hacerlo. No quiero, Señor, que todo esto, Señor, que está pasando entre por un oído y salga por el otro, sino que cada día yo de verdad me presente delante tuyo y yo empiece a entender, Señor, cada día a caminar, a buscar tu rostro, a hacer tu voluntad, a hacer la voluntad del Eterno. A vivir, papá, a vivir a cada momento, a vivir a cada instante. Te pido, Señor, que en este tiempo tú cambies mi manera de pensar, Señor, que mis pensamientos no estén de acuerdo a este mundo, Señor, sino que estén de acuerdo a ti. Y papá, te agradezco, Señor, porque sin ti, pues muchas cosas no hubiera dejado, Señor. Y en ese tiempo veo, Señor, que tú me has ido encaminando, Señor, me has estado cambiando, Señor, la manera de pensar, de actuar. Tú estás poniendo en mí, Señor, el querer y el hacer conforme a tu voluntad. Y estoy aprendiendo, Señor, a ser, Señor, esa persona que tú quieras, a morir, Señor, a mí. Yo te pido, Señor, en este día
Que cada día, Señor, yo pueda presentarme delante de ti como ofrenda, Señor, hacia ti. Que yo pueda de verdad, Señor, renunciar a mis pasiones, a aquellas cosas que me preocupan, que son mías, y de verdad empiece a hacer tu voluntad, a hacer la voluntad del Eterno, a hacer la voluntad de Padre, papá. Que en este tiempo, Señor, yo pueda volver, Señor, y pueda volver hacia ti, Padre amado. Gracias porque en este tiempo tú me estás enseñando a hacer la voluntad del Eterno. Tú me estás enseñando, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Y en ese tiempo, Señor, yo estoy aprendiendo, Señor, de ti. Y te pido, Señor, que yo pueda dar esa ofrenda, ese medio shekel, no desaparecer, Señor, de tu lista, de tu pueblo, no hacerme a la vista gorda, Señor, sino hacer tu voluntad, papá, y que cambie, Señor, que cambie mi manera de pensar, que cambie mi manera de ser, que cambie absolutamente todo. Gracias, Padre amado. Gracias por permitirme volver al camino, Señor, por esa conversión genuina que yo sé que estás poniendo en mi vida y me estás enseñando, Señor, a volver hacia ti. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre Santo. Gracias, Papito amoroso, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y el día de hoy te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu presencia, de tu unción. Te pedimos perdón también, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, desobedientes, Señor, que se han apartado de ti, por Ismael, Señor, por Esaú, por todos ellos, papá, por Rubén, por Dan. Y te pedimos que aún de ellos vuelvan, Señor, a tu redil, Señor, vuelvan, Señor, a convertirse genuinamente y sean injertados en ti. Gracias, papá, porque sabemos que tú estás tocando aún gente, Señor, en todo lugar, y en el nombre de Yeshua en este día atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas: celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, enfermedad, sordomudo, atadura, anticristo. Los atamos y los echamos fuera. Suelta nuestras vidas en el nombre de Yeshua. No tienen arte ni parte, se van al abismo en el nombre de Yeshua. Salen de nuestras vidas, sueltan nuestras vidas, sueltan nuestras mentes, sueltan nuestros corazones, sueltan nuestra alma, sueltan todo nuestro ser en el nombre de Yeshua. Se van al abismo toda potestad demoníaca, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad. Lo atamos y lo echamos fuera. Suelta mi vida, suelta mi casa, suelta Bolivia en el nombre de Yeshua. Sal ahora. Sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo. No tienes lugar en mi vida. Sueltas mi consciente. Todo hombre fuerte, toda fuerza de maldad, todo demonio inmundo, cualquiera sea tu nombre, suelta mi mente, suelta mi cerebro, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la ley de depresión, suelta mi hipotálamo, suelta mi cerviz. En el nombre de Yeshua te vas al abismo. Sales ahora mismo en el nombre de Yeshua. Enmudeces y te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Sales ahora mismo en el nombre de Yeshua. Sueltas mi vida, sueltas mi mente, sueltas toda mi manera de pensar, sueltas en el nombre de Yeshua. Y en este día, Señor, yo te pido la renovación, Señor, de nuestro entendimiento, Señor, que pongamos, Señor, en nosotros una mente, Señor, que sea renovada para amarte, para hablarte, para estar delante de ti. Una renovación, Señor, de la mente, Señor, para que podamos pensar de acuerdo a tus pensamientos, para que podamos hablar de acuerdo a lo que tú tienes, Señor. Gracias, Padre amado, porque en ese tiempo estás libertando nuestras vidas y nos estás dando, Señor, un espíritu recto. Estás poniendo en nuestros corazones, Señor, tu palabra, y estás derramando, Señor, sobre cada uno una unción preciosa, Señor, sobre cada uno de nosotros, esa unción que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, papá. También esta noche, papá, le hablamos ahí pues al cielo, a la tierra, a la luna, a las estrellas, a los recursos naturales, fenómenos naturales, recursos naturales, minas, flora, fauna. Óiganme bien, ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, ustedes han sido diseñados para adorar al Eterno, y los desatamos en el nombre de Yeshua para que ustedes adoren al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias, Padre. Sabemos que así lo estás haciendo, papá. Y toda la creación, Señor, hace tu voluntad. Toda la creación, papá, hace la voluntad del Eterno, Señor. Y oíganme bien, espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran cosecha de almas, para esa gran redención, que estén dispuestos a dar su vida también, así como un medio shekel, y que puedan ser llenos de Dios, llenos en el nombre de Jesús, se alistan en el nombre de Jesús para esa gran redención de almas. Gracias, papito amado.
amado. Gracias por este tiempo. Bendecimos Israel, bendecimos a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén allí, Señor. Toca sus vidas, Señor. Guárdalos, Señor. Que ninguna mortandad entre en sus puertas. Ungimos ahí sus puertas, Señor, con la preciosa sangre de Cristo, papá. Sabemos que tú estás poniendo ahí tu mano de poder y pues ninguna mortandad entre en ninguna de las familias. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Agradecemos tu santo y precioso nombre. Gracias, papá. Y en el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Para su pueblo. Gloria. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Amén. Bueno, bendiciones pues a todos ustedes, que Dios les bendiga. Bendecimos a cada vida. Si tú nos has escuchado por primera vez, pues en este día, pues te pedimos ahí que pues nos des un like ahí a la página y pues no te olvides de mantener tu vida pues así como una ofrenda delante de Dios. Y bueno, pues que compartas también los videos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bendecimos pues ahí pues a cada una de las familias. Familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, Amparo, hermanos en Jesús, Dios les bendiga. Saludos a Chayapata, gracias por la palabra. Amparo, Daniel. Bendiciones, tía Roxana, tío Guillermo, Chinito Helen, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, tíos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén, bendiciones. Hasta mañana en Jesús, Dios les bendiga. Amén. Bendiciones también a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermana Amparito, hermanos. Muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana. En Yeshua, Ismael, que Dios te bendiga. Hasta mañana. Muchas bendiciones. Y bendiciones ahí a la familia Murillo Ayala. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Padre, bendiciones, hermanos, bendiciones a todos también en el programa. En Jesús, hasta mañana. En Jesús, hasta mañana. Bendiciones, JJ, bendiciones, Benjo, bendiciones, Sarita. Que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Yeshua. Amén. Bendiciones también ahí para pues Belén, para Alanis, para Eli. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, Belén. Hasta mañana, Eli. Bendiciones, Alanis. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y bendiciones también ahí para Sara y su pandilla. Bendiciones. Bendiciones, hermana Carito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Nos vemos pues el día de mañana con ustedes. Bendiciones, bendiciones también ahí para toda la familia Paredes Guayas. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Brittany, Briana, Belinda, pues ahí a todas las veces. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. En Yeshua, bendiciones, hermana Janet, hermano Henry, Matías, a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bendiciones Amén, también hermana. ahí. Amén, pues bueno, y bendiciones también ahí para toda la familia Lima Guayas. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. Feliz Shabbat. Bueno, pues bebé, bendiciones ahí a Tessa, pues Shabuatop, Tessa, bendiciones, pues ahí a mi hermana, pues George, mi hermana Bea, a Mayra, Anthony, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a cada una de las familias que están con nosotros. Tenemos ahí a la familia de Norca, Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Martita, don Jaimito, tía Juanita, queridos hermanos, y a todas las familias que nos oyen en Bolivia y en el extranjero. Dios los bendiga grandemente. Shavua Tov, Shalom, en Yeshua. En Yeshua, Norquis, bendiciones también pues ahí a la familia de Melvi, a toda la familia Maya, también bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones,
Danielito, bendiciones Martiña, bendiciones Jaimillo, bendiciones hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Yeshua. Muchas bendiciones, tía. Bendiciones pues también ahí a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Igor, Daniel, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente. Y también bendiciones para todos los que escuchan este programa. Bendiciones, hasta mañana en Jesús. Bendiciones, Edwin, Nino, Belén, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos pues a todas las personitas que están con nosotros, la familia López Tito, pues también la familia de mi hermana Sonia, toda la familia Guayas Canavir, hermano René, bendiciones, bendiciones, Fernando, Neila, Keila, también Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones pues también ahí a Helen Pérez, a sus dos hijos, a Franca, pues a Leandro, que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones, bendiciones también pues a cada una de las familias que están con nosotros, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones mis hermanos, muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones pues también ahí a las distintas familias que están con nosotros, pues bendiciones allá en La Paz, también bendiciones a la familia Jata Cosío, bendiciones a la familia pues de mi hermana Tatiana, bendiciones a la familia Quispe Cosío también. En Chayapata, bendiciones tía Juanita, que Dios te bendiga, un abrazo a la distancia, bendiciones ahí también para tía Hilda, tía Mari, bendiciones, bendiciones tío Lucho, bendiciones tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones también ahí a toda la familia, pues que está por allá, la familia de mi tío Juan Carlos, bendiciones pequeñas, bendiciones, Tirsa, Marian, Génesis, Sabri, que Dios les bendiga, a la pequeñísima también, tía Gudi, también bendiciones, bendiciones para toda la familia Coca-Cola, para pues también la familia Choque González, para la familia Cayaguara también, que Dios les bendiga, bendiciones mis hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, allá en Cochabamba también, bendiciones y pues en todo el país donde estén, que Dios les bendiga y también en el extranjero, que Dios les bendiga mis hermanos, en Yeshua. En su punto, Radio Online.